Prepárate para adentrarte en relatos que desafían la lógica, explorar los rincones más enigmáticos de la cultura popular y descubrir los secretos que se ocultan tras cada leyenda urbana. ¿Estás listo para adentrarte en la oscuridad y explorar lo desconocido? Entonces acompáñanos en este emocionante viaje mientras desentrañamos las historias más escalofriantes y enigmáticas que el mundo tiene para ofrecer. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ninguna de nuestras escalofriantes historias. Comencemos esta travesía hacia lo desconocido. El espíritu vengativo de Olmos, justicia desde el más allá, leyendas de terror y misterio. En los campos y valles de Olmos, una aura de misterio y temor se cierne sobre la tranquilidad aparente. En la superficie, los campos dorados y las colinas verdes parecen ocultar un secreto oscuro, una historia que se ha transmitido en susurros a lo largo de los años. Se dice que en esta región, un espíritu vengativo persigue a aquellos que han cometido crímenes atroces, llevando a cabo una justicia que trasciende la vida y la muerte. La leyenda comienza en una noche tormentosa, cuando la oscuridad envolvía los campos y la lluvia caía en un ritmo constante. En medio de la tormenta, un hombre llamado Alejandro regresaba a su hogar después de haber cometido un acto de violencia que había dejado a la comunidad consternada. Sus manos estaban manchadas de sangre y su corazón lleno de remordimiento, pero el deseo de escapar de las consecuencias lo había impulsado a regresar a su hogar. A medida que Alejandro avanzaba a través de los campos empapados, una sensación de paranoia lo invadió. A pesar del rugido del viento y la lluvia, sintió que estaba siendo observado, que había una presencia sobrenatural que lo seguía en la oscuridad. Sus pasos se volvieron vacilantes y su mente se llenó de pensamientos perturbadores. ¿Era su conciencia que lo atormentaba, o había algo más oscuro y sobrenatural a su alrededor? Cuando finalmente llegó a su hogar, la sombra de la culpa y el miedo lo acompañaban. Se encerró en su habitación, tratando de bloquear los recuerdos de su terrible acto. Pero mientras la tormenta rugía afuera, un susurro insidioso comenzó a llenar su mente. Eran palabras incoherentes y angustiosas, una voz que parecía surgir de la oscuridad misma. Alejandro se tapó los oídos, pero no pudo escapar de la presencia invisible que lo rodeaba. A medida que pasaban los días, la situación de Alejandro empeoraba. Las voces en su cabeza se volvieron más intensas y persistentes, llenándolo de inquietud y paranoia. Comenzó a tener visiones y pesadillas, en las que era perseguido por sombras oscuras y figuras retorcidas. Su salud mental se deterioraba rápidamente y la línea entre la realidad y la fantasía comenzó a desdibujarse. Desesperado por escapar de su tormento, Alejandro buscó la ayuda de curanderos y chamanes locales, pero sus esfuerzos fueron en vano. La presencia maligna que lo acosaba parecía invulnerable, un recordatorio constante de su crimen y su falta de redención. Con el tiempo, la mente de Alejandro se volvió frágil y quebradiza, y su existencia se convirtió en una lucha diaria contra la oscuridad que lo perseguía. La noticia de la tragedia de Alejandro se extendió por la comunidad, y con ella, también lo hizo la leyenda del espíritu vengativo de Olmos. Se decía que este ser sobrenatural no solo castigaba a los culpables, sino que también los llevaba al borde de la locura y la desgracia. La historia se convirtió en una advertencia sombría para aquellos que pensaban en cometer actos atroces en los campos y valles de Olmos. A lo largo de los años, se contaron más relatos de encuentros con el espíritu vengativo. Hubo historias de personas que habían sido seguidas por sombras oscuras en las noches de luna llena, de voces susurrantes que resonaban en la brisa y de visiones que atormentaban a aquellos que habían cruzado los límites morales. Las personas comenzaron a temer las noches más oscuras, cuando la línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos parecía desdibujarse. Una de las historias más impactantes fue la de Martín, un joven que se había involucrado en actividades criminales en los campos de Olmos.
Después de cometer un robo violento, comenzó a sentir la presencia de algo oscuro y amenazante a su alrededor. Por las noches, veía sombras moviéndose en las esquinas de sus ojos y escuchaba risas siniestras que parecían surgir de la nada. A medida que pasaban los días, Martín comenzó a sentir que su mente se estaba desmoronando. Se encontraba en un estado constante de paranoia y miedo, incapaz de escapar de la presencia inquietante que lo acosaba. Sus amigos y familiares notaron su deterioro, y a medida que su salud mental se desvanecía, también lo hacía su conexión con la realidad. Finalmente, Martín desapareció sin dejar rastro. Su familia lo buscó desesperadamente, pero nunca se encontró ninguna pista que pudiera llevarlos a él. Algunos creían que el espíritu vengativo lo había atrapado y llevado a algún lugar desconocido, mientras que otros pensaban que había sido consumido por su propia culpa y locura. La leyenda del espíritu vengativo de Olmos sigue viva en la comunidad, una historia que advierte sobre las consecuencias de cometer crímenes atroces y de cruzar los límites morales. La oscuridad de los campos y valles de Olmos parece albergar una presencia que no puede ser ignorada, una justicia que trasciende la vida y la muerte y que persigue a aquellos que han cometido actos terribles. La leyenda es un recordatorio sombrío de que la justicia, de una forma u otra, siempre encuentra su camino. Y así concluimos este video. Espero que estas apasionantes leyendas urbanas hayan dejado una marca en su imaginación, como lo han hecho en la mía. Si tienen sed de más misterio y emoción, les doy la más cordial bienvenida a unirse a mi comunidad en mi canal de YouTube, Akumu no Kai. Aquí, juntos exploraremos las historias más intrigantes que se esconden entre las sombras de nuestras ciudades. Suscribirse es la clave para no perderse ningún capítulo de estos relatos enigmáticos. Gracias por sintonizar y nos vemos pronto para más descubrimientos escalofriantes.